Ahora vamos con el maestro Alfonso Hernández, cronista de Tepito, ojalatero social, como él se presenta. Él nos va a contar cómo se fundó Tenochtitlan, es el tema que él nos trae el día de hoy, y pues bueno, escuchémoslo, maestro. Muchas gracias. Pues agradecerte a ti esa inspiración, esa habilidad para recordarnos la fundación de la asociación y su vigencia 25 años después. Hace poco en el Museo José Luis Cuevas yo hablaba de las plumas que los diferentes cronistas utilizamos para escribir. Y hablaba de algunos plumas de ganso, de cisne, de guajolote, algunos de mal agüero. Y al término de esta reseña del arte plumario que utilizan muchos cronistas, un escucha de esta presentación del libro Tlacuilos me dijo: está muy interesante la metáfora, pero ¿no ha pensado que muchos de ustedes también utilizan diferentes etapas de la música? Algunos son muy barrocos, otros son muy clásicos, otros son muy modernos, tu caso, o sea, están vigentes, otros son muy metálicos, ¿sí? Otros siempre están percusionando con el mismo tema, ¿no? Dice: yo me los imagino así, ¿sí? Como una gran orquesta en la que cada quien se ha especializado en un instrumento diferente, y algunos pues, tienen una maestría en el violín, en el bajo, otros quieren sonar mucho y pitan su trompeta, ¿sí? Entonces me pareció interesante, y sobre todo con esa gran maestría que tú desarrollas, el equipo. La charla de don Carlos me hace remitirme a un problema que tiene el compañero Luis Gutiérrez. Recientemente convocó a algunos cronistas a escribir el contenido de un crisol mágico referido a las zonas arqueológicas. Y nos pidieron un borrador, y nos pidieron el texto final, y ahora el problema es que el maestro Eduardo Matl no está de acuerdo con muchos de los planteamientos ahí vertidos. O sea, pasando por alto que si él va a prorrogar el número de esta revista, tampoco tiene el derecho, creo yo, de objetar los puntos de vista de gente oriunda de ciertos lugares. Yo escribí sobre Tlatelolco, que porque estamos mal. Y esto viene a cuento porque hay personas, por muy doctores que sean en arqueología, ¿sí?, que manejan la versión oficial de las cosas. Y esa versión oficial de las cosas no siempre es la cierta. Alguna vez Guillermo Bonfil Batalla sirvió al sistema, al gobierno federal, escribiendo El México Profundo y planteando una identidad, el problema de la identidad mexicana, pero una identidad estratégica para manipularla por parte del sistema. Y lo mismo está sucediendo con parte de esa historia que ahora con ese patrimonio abuelar que tiene Carlos, nos la comparte. En realidad, pues todos hemos estudiado mucho el origen de esta ciudad, de esta metrópoli, pero yo quisiera acotar algunas palabras claves. Aztlán, por ejemplo. Les quiero decir que yo he participado en 5 festivales internacionales de la raza en Tijuana. Cuando el tema fue el barrio, fui con Chava Flores. Cuando el tema fue cuartos, compadres y carnales, fui con Resortes.
Y a mí me sorprendía en Tijuana, en los Jokers, en los bajo puentes de las rutas, de las vías rápidas, ver la presencia de nopales, de águilas, de banderas. Entonces, ¿cómo aquellos chicanos reivindican mucho el origen? ¿Sí? Entonces, con tantas versiones que hay de Aztlán, en una de tantas preguntas yo quise referir que Aztlán queda del lado izquierdo del tórax, cerquita del corazón, confundiéndose con él. ¿Sí? O sea, es el Aztlán mítico, pero que cada quien lo puede crear, recrear y asumir como propio. Y esto me lleva al punto de nuestro nopal genealógico. ¿Sí? O sea, un cactus, a veces con tantas variedades, pero hay una en especial, ¿sí?, que es la que está plasmada en el glifo de la Fundación de México Tenochtitlan. ¿Sí? Aunque todas son científicamente nopaleas, hay una en específico que es esa forma de ese cactus, que es la que está en el glifo de la Fundación de Tenochtitlan. Después viene el asunto de que deambular por esta ciudad uno se admira de que el centro histórico se ha convertido en un museo a cielo abierto, para asombro de los turistas, porque los que transitamos por aquí poco nos damos cuenta, si no es que vamos en la parte alta de un turibús, de admirar la arquitectura colonial. Pero los vestigios prehispánicos, pocos los valoran, pocos los entienden, pocos los reivindican. Y esos vestigios, pareciera que los antiguos mexicanos nos dejaron unas ruinas como un mensaje atávico a ver cómo reaccionamos frente a esos trozos y pedazos de Tezontli, ¿sí?, de origen volcánico que nos siguen queriendo decir cosas. No precisamente el gris, sino el que tiene tinte de sangre, ¿sí?, que hay mucho en todas las iglesias que fueron edificadas con el Tezontli de los teocallis prehispánicos. De los 4 rumbos, estamos en el justo centro de lo que fue México Tenochtitlan. Estos ancestros nuestros plasmaron en lo que los de la tradición le llaman la jícara celeste y que en el museo le llaman el calendario del sol o la piedra del sol. A mí me gusta más el de la jícara celeste, porque finalmente la única manera en la que podían registrar los movimientos de los astros, o sea, sin tener astrolabios, ni telescopios, ni nada, era justamente en baldes de agua, como veían reflejado la bóveda celeste, y en mesas de mica, como iban registrando los puntos y movimientos de el universo. No había otra forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, esos 4 rumbos, ese museo a cielo abierto que de repente nos asombra, pues nos ha hecho olvidar que los días y las noches marcaron la creación del tiempo, y con el origen de la especie humana surgieron las 4 primeras tribus del mundo mesoamericano. 4 divinidades cargaron en sus espaldas un bulto con las semillas de donde surgirían las tribus originarias. A los huastecos los tuteló la calavera, la serpiente a los toltecas, el águila a los chichimecas y el mono a los olmecas.
En ese árbol de la vida que ellos conformaron, abajo está la tierra, arriba está el cielo, Quetzalcóatl a la izquierda y Xochipilli a la derecha, evocando el movimiento unificador de descenso el primero, de ascensión el segundo. Abajo, la materia en forma de muerte, arriba el sol. El eje que los une es un círculo con líneas concéntricas evocando un remolino que simboliza el dinamismo de la reconciliación de los opuestos. Este remolino es el movimiento generador del quinto sol. Para Tenochtitlan, una vez fundada, con aquella señal del águila, se dice que antes de posarse en el nopal, esa águila fue a cagarse en la lagunilla de Tlatelolco. Y de Tlatelolco hay muchos mitos también. Cuando en el tianguis de Tlatelolco pululaban los señores con sus esclavos, había la posibilidad de que si un esclavo corría entre las mercaderías y los topiles que vigilaban pesos y medidas y encontraba una gran masa de caca y la pisaba, en ese momento era liberto, era libre. ¿Sí? Todo eso que los abuelos cuentan o ya se nos ha olvidado porque la historia oficial se ha encargado de borrar muchos elementos culturales, originales, nuestros. Para quienes vivimos en esta jungla de asfalto, donde ya no percibimos ni respetamos la dignidad de nuestra madre tierra, porque nos han educado para olvidar el saber de nuestros ancestros y el señorío guerrero de los mexicas. Ya no distinguimos las 4 estaciones climáticas que marcan los ciclos agrícolas y la renovación de la naturaleza. Ese señorío guerrero se ha perdido porque hay todo un proceso, algunos le llaman de castración cultural, en el que nos han generado tantos miedos, esos demonios, ¿sí? Esto es malo, solo es bueno lo que le conviene al sistema. Entonces, pisar otra vez en la nomenclatura actual los 51 solares nativos que conformaban Tenochtitlan y los 19 de Tlatelolco es querer revivir ese espíritu, ¿sí?, de conciliación con la madre naturaleza, de enterarse de esa cosmogonía y de saber que esos mitos tienen mucha razón de ser, como para poder evaluar que México Tenochtitlan, a pesar de que no le da mucha importancia el gobierno, en el 2025 se cumplirían 700 años de su fundación, pero nos distraen más con la independencia, que no existe, ¿sí? O sea, estamos más pobres que antes, que hace 20 años, ¿no? Tengo una triste experiencia de cuando autorizamos en la delegación Cuauhtémoc subir al mirador del monumento a los héroes de la independencia. Las fotos que se registran son de empresas extranjeras, de bancos españoles, ¿sí? Y baja uno y se sorprende que en el mausoleo estén los restos de una heroína, ¿sí?, doña Leona Vicario,
que esté una estatua de 2,5 metros de Guillén de Lampard, ¿sí?, que quiso liberar a los esclavos negros e indígenas, y que le tuvieron que aplicar un juicio civil, militar, político y religioso para quemarlo en la Alameda, y que ahora la Embajada de Irlanda lo quiere proponer como precursor de la defensa de los derechos humanos, porque para nosotros Hidalgo es el padre de la patria. Entonces, estar en este espacio, estar tan cerca del Coatepantli, de esa cerca que rodeaba al centro ceremonial, religioso y político de Tenochtitlan, es muy interesante. En la portada de este templo existe una placa que dice que es patrimonio de la humanidad el camino del real de tierra adentro, que comenzaba aquí justamente y que iba a dar hasta la Alta California. Eso sí lo reivindican, como reivindican una placa que acaban de colocar en la calle de Argentina y San Ildefonso, la ruta del esclavo. La autoridad del centro histórico identificó los solares. Durante la época del virreinato vivían los esclavos. Y porque la UNESCO determinó reivindicar la negritud, que ahora se dice que no es la tercera raíz, que es la primera raíz del género humano, entonces están colocando esa placa. Pero de Copil, de Cuauhtémoc, ¿por qué movieron el busto de Cuauhtémoc que estaba en el atrio de catedral? Por la misma razón que movieron esa peña inmensa que estaba en el atrio de la Basílica de Guadalupe para colocar la estatua de Juan Pablo II. Porque esa peña era una antena, era un punto geomántico, era un punto referencial, ¿sí? De ahí nos lo dejaron para recordar cosas. Entonces no olvidemos que cada piedra, cada templo, cada calle que ha ido borrando los polígonos de los 51 barrios que formaban Tenochtitlan, nos está queriendo decir cosas. Hace poco el Seminario de Estudios del Barrio de la Merced, que tiene por subtítulo Puerto de Entrada, reivindicó cómo los inmigrantes que llegaron, judíos, franceses, libaneses, armenios, encontraron en la Merced el lugar idóneo para ser verdaderos emporios, haciendo la suma de su cultura y la nuestra. Y que para los habitantes del lugar sigue reproduciéndose la pobreza y la miseria y la marginación. Entonces llegaron a un lugar bendito, a uno de Azoquipan, una de las 4 parcialidades que estaban justamente diseñadas para ejercer una serie de oficios y actividades económicas. Ese conocimiento que ellos asimilaron y aprovecharon, nadie de los gobiernos nos lo transmite, lo difunde, lo divulga, lo comparte. Por eso, uno de los grandes problemas nacionales, como lo plasmó Andrés Molina Enríquez, es que cuando los liberales quisieron repartir la riqueza nacional, en la Constitución solo le dejaron a los mexicanos pueblo la agricultura de temporal, las artesanías locales y el pequeño comercio. Lo demás son monopolios para la misma gente de siempre.
Quizá el punto más importante que los cronistas de esta asociación podemos reivindicar es la esencia de nuestra identidad y nuestra cultura nacional. Ese es el compromiso. Yo terminaría diciendo que, así como Jaime Orozco reivindicaba mucho a un cronista que fue discípulo del padre Zenén, y no sé por qué tenía que hablar tanto de él y no de nosotros, de los cronistas que son compañeros de la asociación, ¿sí? De por qué ahora está tan presente en la nación, ¿sí? Y el año próximo no. Entonces, que no caigamos en contradicciones, ¿sí? Que los cronistas pertenezcan a la cofradía, capilla, catedral o parroquia que quieran. Tenemos un compromiso con este país, con esta ciudad y con la cultura, ¿sí? Que debe de estar vigente, porque somos los únicos que estamos poniendo el dedo en la llaga. Somos los únicos que estamos tratando de reivindicar la esencia de esto. Los historiadores oficiales no lo hacen, ¿sí? Los arqueólogos nos pueden decir las medidas de la Koyosowski, cuánto pesa, pero no la reivindican como nuestra madre cósmica, porque no solo tiene los cascabeles, tiene las pléyades en su atuendo, ¿sí? Y deja ver el monolito de la Koyosowski tiene infinidad de claves y mensajes. Tiene la constelación de la Mona que se ve después del Ecuador, tiene infinidad de cosas, pero ellos se entretienen nada más en decirnos, ¿sí? Cuánto pesa, cuánto mide, cómo la restauraron, cómo retrataron la cantera, pero no más. Entonces, esa labor de los cronistas es un compromiso que ojalá por más tiempo esta asociación y esta mesa directiva siga promoviendo. Muchas gracias.